¿Alguno le fue prohibido hoy el leer la Biblia? No, ¿verdad? Nosotros mismos a veces nos prohibimos por alguna razón, ¿verdad? Pero la palabra de Dios está disponible, dispuesta siempre a hablar a nuestro corazón. Amén. Bueno, vamos a continuar con nuestra serie, esta miniserie, El Quinto Evangelio. Si lo pueden poner en pantalla, gracias. Es así como estamos llamando el libro profético de Isaías, el Quinto Evangelio. No porque sea parte del Nuevo Testamento, pero es por su contenido, ¿sí? El libro del profeta Isaías es netamente evangelístico, porque presenta en un solo libro lo que toda la Biblia presenta acerca del plan de Dios para la salvación del hombre, ¿sí? Y en particular estamos ahí en el capítulo 53. Vaya abriendo su Biblia, por favor. Isaías capítulo 53. Y como estamos aprendiendo estas virtudes del siervo sufriente, este capítulo 53 es el más revelador de todo el Evangelio de Dios, porque describe con mucho detalle el Mesías, al Salvador del mundo. Pero es interesante que Isaías no lo presenta como los judíos esperaban, ¿sí? Ellos esperaban a un Salvador con poder, con dominio, con autoridad terrenal. Isaías, por guía del Espíritu Santo, presenta al Mesías con las características de un siervo. Lo presenta por su servicio como el siervo de Jehová. Mira lo que yo encontré en cuanto a algo que dijo el evangelista del siglo XIX, Dwight Moody. Él dijo: la medida de un hombre no es cuántos siervos tiene, sino a cuántos hombres sirve. ¿Sí? La medida de un hombre no es cuántos siervos tiene, sino a cuántos hombres sirve. La verdadera medida del siervo de Dios se dio a conocer por las características de alguien que no fue popular, no fue carismático, no fue seguido y atendido por muchos, sino más bien que fue revelado por sus características como un siervo de los demás. Esto no esperaban los judíos, ¿sí? Recuerde que Jesús, siendo rey, vino al mundo para ser siervo de la humanidad. Porque pudiendo Jesús haber venido para ser servido por muchos, Jesús más bien vino para hacerse siervo de toda la humanidad. Eso es tremendo. El rey siendo un siervo, ¿sí? Es por eso que esta virtud de ser siervos, la medida de un siervo de Dios, mira lo que voy a decir, no se basa en estar al frente para ser visto por muchos. La medida de un siervo o sierva de Dios no se basa en ser admirados por muchos. No se basa en ser seguidos por muchos. Qué triste, ¿verdad? Que hay gente que sigue a muchos pastores o ministerios por Facebook. Y se jactan estos ministerios: tenemos tantos miles de seguidores. Pero ¿cuántos de ellos siguen a Cristo? ¿Sí? La medida del siervo de Dios no se basa en ser admirado o seguidos por muchos. La verdadera medida de un siervo o sierva de Dios es a cuántos de esos está sirviendo con humildad y en amor. Amén. Esa es la verdadera medida. No se trata de ser vistos por muchos, se trata de ser siervos de muchos. Es por eso que estamos aprendiendo las características del siervo de Jehová, del servicio de nuestro Señor Jesucristo, no solo para apreciar más lo que Él hizo por nosotros, sino también para ser nosotros mejores siervos de Cristo. Amén. ¿Para qué? Para poder servir a muchos. ¿Cuántos desean eso en su corazón? Amén. Así que en el tema anterior estuvimos en los versículos 4 al 6. Ahí estuvimos conociendo al siervo sustituto, ¿recuerda? A Cristo Jesús, quien tomó nuestro lugar en la cruz, llevando nuestros pecados y el castigo de nuestros pecados por nuestra redención. Ahí aprendimos que como siervos de Cristo, nosotros también podemos sustituir las cosas y los placeres del mundo por las cosas y los deleites del reino de Dios. Hoy nos toca estar en los versículos 7 al 9. ¿Está allí?
Isaías 53, 7 al 9. Aquí vamos a conocer otra característica muy importante del siervo de Jehová, que nos va a ayudar a ser mejores siervos de Cristo. Y creo que esta característica quizás sea la más profunda o el más profundo tipo de sufrimiento que pueda experimentar el ser humano. Y es el tener que sufrir en silencio. De por sí sufrir es duro. ¿Algunos de ustedes en alguna oportunidad de sus vidas han tenido que sufrir en silencio? Sin que nadie lo sepa, sintiéndote solo. ¿Alguno de ustedes ha experimentado un sufrimiento donde nadie te entiende y solo Dios está allí? ¿Sí? Esa aflicción es severa. De por sí sufrir es duro, pero sufrir teniendo que hacerlo en el silencio y la soledad es lo más profundo. Y eso es lo que experimentó nuestro Señor Jesucristo. En estos versículos 7, 8 y 9 veremos al siervo de Dios quien voluntariamente, diga voluntariamente, Él escogió pasar por el sufrimiento y más aún guardar silencio. Cristo Jesús es el siervo de Dios que también fue el siervo que sufrió en la soledad del silencio. Jesús fue el siervo que guardó silencio en medio del sufrimiento. Mira lo que dice Isaías 53, 7 al 9. Dice la palabra de Dios: angustiado él y afligido, no abrió su boca, y como cordero fue llevado ¿a dónde? Al matadero. Y como oveja delante de sus trasquiladores, ¿qué hizo? Enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes. Y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Es algo interesante que Isaías presenta al Salvador del mundo, al siervo del Señor, pero es presentado ante la nación de Israel como el siervo sufriente. Es decir, para el judío, hasta hoy en día, un rey sufriente sería absurdo. Es lo que piensan ellos hoy en día. Ellos esperaban, y hasta la fecha, un líder con la capacidad y el poder militar de liberar a Israel de la opresión. Ellos esperaban un libertador político, un líder militar, un líder que establezca el reino allí en la ciudad de Jerusalén. Ellos esperan a un líder preparado en todas las leyes judías, un seguidor fiel de los mandamientos, un buen juez, un líder carismático para ser seguido por todos. Israel hoy en día espera un líder que los lleve finalmente a la promesa de Abraham de ser una nación grande. Los judíos no buscaban un salvador eternal. Ellos buscan un libertador terrenal. Gran diferencia. Incluso hoy en día los judíos prefieren usar el término Meshiach para describir al gran libertador de Israel. Ellos todavía esperan al Meshiach ben David o el Meshiach hijo de David. Porque para ellos el término que tú y yo usamos como el Mesías, ¿qué significa el Mesías? El Salvador. Ellos dicen, nosotros no esperamos un Salvador, nosotros esperamos a un libertador. Y esta palabra Meshiach significa ungido. ¿Por qué? Porque ellos esperan a un libertador que los saque de la opresión para luego ser ungido con aceite y ser consagrado como rey de Israel. No esperan un salvador, ellos esperan un libertador. Es por eso que, si tú recuerdas, cuando Jesús en la sinagoga se le entrega el libro de Isaías, dice que Jesús abre el libro o el rollo, ¿verdad? Y va al capítulo 61 de Isaías, versículo 1, que dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Y luego dice, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón,
a pregonar libertad a los cautivos, dar vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y luego que Jesús termina de leer esa porción, se sienta. ¿Y qué es lo que dice? Hoy se ha cumplido delante de vosotros esta escritura. Wow. Si tú fueras judío, ¿qué hubieras dicho? ¿Amén? No. Porque el judío espera un libertador terrenal. Pero como somos hijos e hijas de Dios, podemos decir amén. Porque el Mesías ha venido y su nombre es Jesucristo. Y Él es nuestro Señor y nuestro Salvador. Así que no se te enorgullece el corazón delante de un judío, ¿verdad? Porque qué triste, ¿verdad? Tanto conocimiento de la Escritura y todavía son incrédulos. Sí. Los judíos no esperan a un salvador del alma. Ellos esperan a un libertador de sus problemas. Lo que a mí me llevó a meditar: ¿qué significa el Mesías para nuestras vidas? ¿Qué significa Cristo para ti? Es decir, antes de ser el Jesús el Todopoderoso, que ciertamente atiende a nuestras necesidades terrenales, pregunta: ¿es Jesús primeramente el Salvador de nuestras vidas? ¿Que atiende primero a la necesidad espiritual de nuestras almas? ¿O en nuestro diario vivir, cuál es nuestra perspectiva de Cristo? ¿Cómo te acercas a Cristo cada día? ¿Cuál es la expectativa que tienes de tu Salvador? Nos acercamos a Dios pidiendo primero el pan de cada día y luego después que se haga tu voluntad. Eso no fue el orden que Jesús enseñó. Hágase primero tu voluntad. Es decir, atiende primero, Jesús, Señor, mi Salvador, mi necesidad espiritual. Y luego te traigo mis necesidades. Pero ¿cómo nos acercamos a Dios? Con la lista del shopping, ¿verdad? Señor, necesito esto. ¿Qué perspectiva tenemos del Mesías? Israel espera un salvador, un libertador, perdón, de sus problemas. Pero gloria a Dios que nosotros tenemos al Salvador de nuestra alma, al que nos ha librado del peor problema del hombre, que es el pecado. Otros le dan gloria a Dios. Amén. Pero aunque los judíos hoy en día esperan al ungido, al Mesías, para librarlos y redimirlos de sus problemas, es interesante, y esto me sorprendió, que hasta la fecha todo judío está al 100% de acuerdo que el Mesías vendrá cuando toda la nación, diga toda la nación de Israel se arrepienta en un solo día. Eso está ahí en sus libros del Talmud y todos sus libros de leyes judías. Todo judío está al 100% de acuerdo que el Mesías vendrá cuando toda la nación entera de Israel se arrepientan en un solo momento. Y ellos leen en Ezequiel, Jeremías, Isaías, han determinado que el ungido de Jehová vendrá en un solo día cuando toda la nación de Israel reconozca que son culpables. Wow. Aquí somos ni el 0.0001% del sacramento, ¿verdad? Y ellos están de acuerdo que cuando todo Israel se arrepienta, entonces vendrá el Mesías. En un solo día Israel reconocerá que no tiene esperanza. En un solo día reconocerán que fueron desobedientes. En un solo día reconocerán que abandonaron a Jehová. En un solo día, cuando toda la nación de Israel sufra el peor dolor de su existencia, en ese día se manifestará el ungido de Jehová, Cristo Jesús. Y toda la nación de Israel, ¿sabes lo que va a confesar? Lo que dice Isaías 53. Allí dirán: le vimos, mas sin atractivo fue para que no le deseemos. Ellos dirán: nosotros fuimos quienes le rechazamos porque no le esperábamos. Mas ciertamente Él llevó nuestros pecados, dirá toda la nación de Israel. Fue molido por nosotros, Él sufrió por nuestros dolores. El castigo de nuestra paz, dirá Israel, fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Esto tú y yo ya lo hemos declarado en Cristo Jesús.
Y por eso ahora gozamos el tiempo de la gracia, de poder recibir todas las bendiciones del cielo a través de Jesucristo. Algo que tristemente los judíos todavía no gozan. Pero Dios es fiel y toda la palabra de Dios se ha de cumplir. Para esto tenemos que tener una correcta perspectiva de la cruz, de Cristo. Estamos del otro lado ahora de la gracia. ¿Cómo debemos acercarnos a Cristo? ¿Cómo podemos ser mejores siervos de Dios y esclavos de Jesucristo? ¿Cuántos anhelan eso verdaderamente en su corazón? ¿Estamos dispuestos a ser como Cristo Jesús, el siervo sufriente? Tenemos que tener una equilibrada perspectiva. ¿Cómo nos acercamos al Mesías, al ungido de Jehová? Creo que las últimas palabras de vida de una persona, en sus últimos momentos de aliento, esas palabras, creo yo, dicen mucho de la perspectiva que una persona ha tenido del Hijo de Dios. Por ejemplo, John Wesley, antes de morir, él cantaba un himno que decía: soy el primero de los pecadores, pero Jesús murió por mí. Lo mejor de todo en esta vida ya lo tengo porque Cristo está en mí. Las palabras de un hombre en sus horas finales, antes de entregar su espíritu, revelan mucho de la perspectiva que ha tenido de Cristo. Martín Lutero, al final de sus días, él decía: Dios es mi Señor por quien escapamos de la muerte, y Cristo es quien nos da nueva vida. John Knox, antes de morir, decía: vivo en Cristo, y la carne no tiene que temer a la muerte. Juan Calvino dijo al morir: tú, Señor, me quebrantaste. Pero él dice: pero estoy abundantemente satisfecho porque fui quebrantado por tu mano. Wow. Charles Wesley, en sus últimas palabras, él dijo: estaré satisfecho siendo a tu semejanza. Satisfecho estoy, satisfecho me voy. Las últimas palabras de estos reformistas revelaron las perspectivas que ellos tenían de Cristo. Y lo hicieron, ¿dónde? ¿En el mejor momento de sus vidas? No, en el lecho de la muerte. Y la pregunta que a mí me resalta en esta virtud de Cristo: ¿qué del siervo de Jehová que sufrió como nadie en este mundo ha sufrido, pero que en su sufrimiento él guardó silencio ante la muerte? Es decir, ¿pueden decir algo las palabras de un hombre que sufre en silencio? Y quiero que miremos otra vez estos versículos 7, 8 y 9, porque cada uno de estos versículos nos hablan del estado en el carácter de Jesucristo padeciendo el sufrimiento ante la muerte. En realidad, en el silencio, Cristo dijo mucho. Lo dijo mucho con su actitud, que vemos en estos 3 versículos ante la aflicción. En estos 3 versículos, Isaías detalla 3 pasos o 3 reacciones de Jesús que, en silencio él demostró con su actitud. Por ejemplo, en el versículo 7, Isaías está detallando el juicio o la condena de Cristo. Cuando dice ahí en el versículo 7: como cordero fue llevado al matadero. Esa es la descripción de Cristo siendo juzgado, condenado. Por cierto, fue una condena injusta, ¿sí o no? Porque no había pecado en él, ¿sí? No habían hallado culpa en él, pero lo juzgaron como culpable, ¿sí? Entonces, en el versículo 7, Isaías comienza hablando de la característica de Jesús que acepta aún la condena sobre su vida que es injusta. En el versículo 8, Isaías describe la muerte de Cristo, cuando dice ahí en particular: porque fue cortado de la tierra de los vivientes. Está hablando de su muerte. O sea, eso fue el edicto que se le dio a Cristo, porque según ellos fue hallado culpable, ¿sí? Cristo estaba pagando el precio por algo que él no cometió. Y en el versículo 9, Isaías nos describe la sepultura de Cristo, porque dice: y se dispuso con los impíos
su sepultura. Es decir, Cristo murió entre criminales. ¿Sí? Pero luego dice, mas con los ricos fue en su muerte. Es decir, Cristo Jesús fue sepultado en un sepulcro que había sido reservado para los de la realeza. Y allí fue donde José de Arimatea y Nicodemo lo llevan a sepultar y adornan su cuerpo con fragancias y especies muy caras como símbolo de honra al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Entonces, literalmente lo que está diciendo Isaías en estos 3 versículos, 7, 8 y 9, está profetizando la condena, la muerte y la sepultura de Cristo. Ahí en esos 3 versículos. ¿Sí? Está profetizando la condena, la muerte y la sepultura de Cristo. 700 años, por cierto. Y cada una se cumplió con exactitud. ¿Cuánto le dan gracias a Dios? Amén. Pero yo quiero llevar estos versículos que hablan de la condena, muerte y sepultura de Cristo, lo quiero llevar al carácter de Cristo, el siervo sufriente. Sobre todo el sufrimiento que él enfrentó ante la cruz en silencio, para que así podamos nosotros identificarnos con su vida. Entonces, aquí les doy mi interpretación del carácter de Cristo en su sufrimiento basado en la misma palabra profética de Isaías que habla de la condena, la muerte y sepultura de Cristo. En el versículo 7, ahí encontramos el carácter del sometimiento de Cristo, el sometimiento de Jesucristo. ¿Cuántos somos buenos? Nos sometemos siempre al Señor. ¿Verdad? Nos falta mucho, ¿verdad? Amén. El carácter de Jesucristo ante la injusticia fue el someterse a la voluntad de Dios. O sea, Cristo aceptó la culpabilidad de otros. Cristo aceptó sobre sí mismo la condena del pecado de la humanidad, aunque Cristo fue también el siervo inocente. Amén. Es importante nuestro sometimiento a la voluntad de Dios. Esto nos va a ayudar a experimentar lo que sigue más adelante. El versículo 8, allí vemos el carácter no solo de aceptación, sino de una completa propia voluntad que tuvo Jesucristo. A Jesús no lo obligaron. Jesús de su propia voluntad decidió aceptar las consecuencias de un juicio injusto en contra de un hombre que no había pecado en él. Jesús lo aceptó voluntariamente. Jesús no fue forzado en aceptar la condena de muerte. Él lo aceptó. Como cordero fue llevado al matadero y no abrió su boca. Él aceptó la condena de muerte voluntariamente. O sea, Cristo de sí mismo se entregó para llevar la condenación que tú y yo deberíamos haber pagado. Cristo la llevó en la cruz. Amén. Y la tercera descripción del carácter de Cristo, y creo yo la más poderosa, está en el versículo 9. Y se traduce como la obediencia de Cristo. Pero mira lo que sigue. Hasta la humillación. La obediencia de Cristo hasta la humillación. ¿A cuánto nos gusta ser humillados? ¿Quién es el primero que se opone ante la humillación? No diga el diablo. El orgullo. Nosotros mismos. ¿Sí o no? Cuando el Señor dice humíllate, ¿qué hacemos? Paramos el pecho, ¿verdad? ¿Dónde están mis derechos, Señor? ¿Sí o no? Cristo, fíjate, ante el momento de la muerte, Él obedeció hasta la humillación. Porque en el momento que Cristo se sometió a esa injusta condena, en el momento que Cristo voluntariamente aceptó la muerte, en el momento en que Cristo es sepultado en un lugar donde en realidad no era suyo, en el momento de la peor humillación del Hijo de Dios, eso no fue el final para Cristo, porque en el profundo momento de su humillación no fue el final, fue más bien el comienzo de su exaltación.
Porque 3 días después, Cristo sería levantado entre los muertos, resucitado por el Padre, y dice que fue elevado, llevado a los lugares más altos para ser sentado a la diestra del Dios Padre. La más profunda humillación de Cristo no fue el final, amada iglesia, fue el principio de su exaltación. Es por eso que cuando Jesús dijo, porque cualquiera que se enaltece, ¿será qué? Humillado. Déjame decirte que esa humillación, por cierto, es por el sufrimiento de nuestros pecados. Porque tú puedes sufrir por la causa de Cristo, pero también vas a sufrir por tu negligencia, por el pecado. Cuando Jesús dice, cualquiera que se enaltece será humillado, esa humillación es por el sufrimiento de nuestros pecados. Porque el sufrimiento del pecado también humilla. ¿Sí? Porque viene por nuestras obras de maldad, por nuestro pecado. Ese sufrimiento que humilla viene por nuestra concupiscencia. ¿Sabe lo que significa eso? Por los deseos carnales del yo, ¿sí? Del corazón. Es el que se enaltece, haciendo lo que bien le parece y violentando las leyes de Dios. Y todo el que se enaltece, Jesús dijo, ¿qué? ¿Será qué? Humillado. Porque eso es lo que el pecado trae. ¿Sí? Humillación. Ese tipo de sufrimiento, por cierto, por el pecado, para ese sufrimiento existe el perdón de Dios. Amén. Para ese tipo de sufrimiento por el pecado existe la sangre de Cristo. Pero déjame decirte una cosa, que para ese tipo de pecado, ese sufrimiento, existe el perdón de Dios, existe la sangre de Cristo, pero solo para la restauración de nuestras vidas, no para exaltación. Ponte a pensar. Ese tipo de sufrimiento por el pecado, la sangre de Cristo nos restaura. Porque ahí vemos la misericordia, la gracia de Dios, nos regresa a los caminos de Dios. O sea, nos trae a corrección, a rectitud, a reedificar nuestro ser moral y espiritual que fue destruido por el pecado. O sea, ese tipo de sufrimiento por el pecado solo llega a la restauración. Te vuelve a traer a donde deberías haber estado. Tú no puedes decir, no, pues yo era un pecador y pues sí, yo me arrepentí, Dios me salvó, pero y ese pecado me exaltó. No, ¿cómo que te exaltó? Te restauró, te trajo a donde deberías haber estado, pero te desviaste del camino de Dios. Sin embargo, el tipo de sufrimiento que nos lleva de gracia en gracia, que nos puede llevar a ser exaltados por Dios, es el tipo de sufrimiento por la causa de obedecer a Jesucristo. Muy diferente. Amén. Ese sufrimiento por seguir a Cristo también es humillante, pero es para exaltación. Ese sufrimiento también humilla, pero habiendo pasado por la prueba, Dios también nos exalta. El sufrimiento, mira la diferencia, el sufrimiento por el pecado solo puedes experimentar la restauración, te trae de donde deberías haber estado, pero el sufrimiento por obedecer a Cristo puede experimentar la exaltación del Señor en nuestras vidas. Nos lleva de gracia en gracia, de fortaleza en fortaleza. ¿No te ha sucedido que cuando tú obedeces la voz de Dios y sabes que estás obedeciendo la voz de Dios, luego viene el sufrimiento, luego viene la humillación? Pero cuando Dios te ayuda a perseverar en la prueba, tú poniendo tu mirada en Cristo, en el gozo, ¿verdad? De dónde el Señor te va a sacar y cómo Él te va a sacar. Y cuando sales de la prueba, puedes mirar hacia atrás y decir, gloria a Dios, porque yo estaba aquí con este nivel de fuerza y fe, pero a través de esa prueba he podido perseverar. Y ahora el Señor me ha elevado, me ha exaltado a un nivel un poco mayor de fe, de esperanza y de gloria en Cristo Jesús. Eso es lo que estamos hablando en Santiago. Pues esto es de Dios. Yo no sé, Dios sabe cómo hace las cosas. No diga, pastor, pues estamos hablando de eso en Santiago y ahora también, sí, el siervo sufriente. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cuántos quieren hacer la voluntad de Dios? Pues van a sufrir. Amén.
pero va a ser para nuestra exaltación si es que lo hacemos obedeciendo la causa de Jesucristo. El sufrimiento por hacer la voluntad de Dios es la forma, mira lo que voy a decir, más divina de humillación, porque ese sentimiento, ese sufrimiento es puro. Ese sufrimiento no vino a raíz del pecado, vino a raíz del deseo de someternos a la voluntad de Dios. Vino a raíz del deseo de hacer o de aceptar voluntariamente los propósitos de Dios. Viene a raíz del deseo de tener que llegar a ser humillado si es necesario, en silencio si tiene que ser así, porque yo sé que después de la prueba el Señor va a exaltar mi vida. Ese es el tipo de sufrimiento que Jesús también dice: el que se humilla será ¿qué? Enaltecido, exaltado. ¿Ven la diferencia? Tu sufrimiento por el pecado, por la gracia y la sangre de Cristo te va a restaurar. Pero tu sufrimiento por la causa de Cristo te va a exaltar. Amén. Este tipo de sufrimiento en el silencio es cuando un creyente como Cristo se somete enteramente al sufrimiento de manera voluntaria, aceptando los planes de Dios. ¿Cuántos de ustedes están pasando por algún sufrimiento en sus vidas en este tiempo y todavía no entiendes la voluntad de Dios? O sea, tú sabes que has aceptado su voluntad, pero no la entiendes. Pero ahí perseveramos, ¿sí? Y es el proceso donde el creyente se deja humillar con mansedumbre, así como Jesucristo, haciéndolo muchas veces en el silencio. Yo sé que ustedes pasan por problemas que no se lo cuentan a nadie, solo a Dios. Muchos de nosotros hemos pasado por lágrimas, llantos, sufrimientos, sintiéndonos en la soledad, ¿sí o no? Y ninguno de nosotros estuvo ahí. Pero ¿quién estuvo ahí fielmente? Cristo el Señor. Ese tipo de sufrimiento que nos deja humillar, esa más baja humillación, no es el final. Es el comienzo de nuestra exaltación. Es el inicio de ser enaltecidos y ser llevados del sufrimiento a la gloria. La humillación por obedecer a Dios no es el lugar final, es el punto de partida para que todo aquel que se humille sea también enaltecido. Así que nosotros decidimos. Dile al que está a tu lado: tú decides. Tú decides. ¿Quieres sufrir por tus pecados? Dile, no, díselo. ¿O quieres sufrir por el bien de Dios? Tú decides el tipo de sufrimiento. Y el cual tú escojas, no te quejes. Aplica lo del siervo en silencio, ¿verdad? Ahorita le voy a explicar más eso. La Biblia dice que en la vida todo tiene su tiempo, ¿sí o no? Amén. Todo tiene su tiempo, dice Salomón en Eclesiastés. Hay tiempo de nacer y tiempo de goodbye, de morir, ¿verdad? Hay tiempo de llorar y hay tiempo de reír. Tiempo de buscar y tiempo de perder. Y también dice que hay tiempo de callar y tiempo de hablar. El problema es que hablamos más de lo que callamos. ¿Sí? ¿Usted tiene ese síntoma? ¿Sí? Le pedimos a Dios, y Dios quiere, Él quiere hablar. Y nosotros no nos podemos callar. Luego terminamos y, bueno, Dios es eterno, ¿verdad? Casi nosotros también cuando oramos, pedimos, no tenemos fin. Y Dios quiere hablarnos. Nosotros queremos pedir. Hay tiempo de hablar y tiempo de callar. Ahora, sabemos por los evangelios que Jesús ante el sufrimiento no siempre estuvo callado, ¿sí? Pero no tenemos que ir tanto a los evangelios. Aquí mismo, en Isaías, podemos ver al siervo sufriente que no siempre guardó silencio. Apunte nada más ahí, usted lo puede leer en su tiempo libre. En Isaías capítulo 42, el siervo escogido habla por Dios. Ahí en el capítulo 42, el siervo de Dios revela su carácter de mansedumbre, justicia, ¿verdad? Está hablando, ¿sí? En el capítulo 42. Más adelante, en Isaías capítulo 49, el siervo del Señor habla
de ser el oportuno Salvador, el Redentor de Israel. Sigue hablando el siervo sufriente. En Isaías capítulo 50, el siervo del Señor sigue hablando, exhortando a su pueblo a ser fiel. Y así el siervo del Señor habla en el capítulo 51, en el capítulo 52, pero de repente en el capítulo 53 el siervo de Jehová guarda silencio. No abre su boca. En Isaías 53 el siervo de Jehová ya no exhorta, no habla, no hace, más bien deja que bajo el silencio todo se le suceda a él. Todo lo reciba él. Por eso Isaías 53 es el punto más crítico del siervo de Jehová, porque era el momento en llevar el plan de Dios, en aceptar la voluntad de Dios. Y por eso en este capítulo 53 el siervo de Jehová guarda silencio. Porque para hacer la voluntad de Dios no necesitamos hablar. ¿Qué tenemos que hacer? Actuar. Actuar. No se tiene que hablar para actuar. Actuar implica acción, movimiento. A mí no sé, pero me pasa cuando estoy trabajando, todos mis pensamientos están aquí en mi mente, pero estoy bien callado, estoy enfocado. ¿No le pasa a usted cuando trabaja? Trabajando se ve mejor calladito, ¿verdad? Porque está eso, ¿verdad? Y dices, no me interrumpas, porque estoy enfocado. El tiempo de ejecución es el tiempo del silencio, de guardar nuestra boca. O sea, ya hemos aprendido, ya hemos puesto el conocimiento en nuestra mente. Ahora es menos hablar y más que acción. Es lo que estamos aprendiendo en Santiago. Ahora, ¿qué significa guardar silencio en el contexto de Isaías 53? ¿Qué significa guardar silencio? ¿Qué piensas? ¿Qué piensas cuando Jesús guardó en silencio el sufrimiento? ¿Calladito se vea más bonito? ¿Perdón? Enmudeció, sí, no habló. ¿Qué implica sufrir en el silencio? ¿Sabes lo que implica? Implica aceptar sinceramente la voluntad de Dios. Significa tener la actitud silenciosa de aceptación. La única palabra que debe salir de nuestros labios es: sí, Señor, hágase tu voluntad. Punto. ¿Y luego qué le sigue? La acción. La acción. Guardar el sufrimiento en silencio es aceptar voluntariamente la voluntad de Dios. ¿Cómo? Sometiéndonos al propósito de Dios. Número 2, aceptándolo de nuestra propia voluntad, no para ser vistos, no para ser felicitados, sino para que mi espíritu voluntariamente acepte el propósito de Dios en mi vida. Pero ahí no acaba. Es también llevando a la obediencia la voluntad del Padre hasta la humillación, si fuera necesario. Porque todos queremos sufrir en hotel de 5 estrellas. Yo no entendemos lo que es el sufrimiento a veces. O sea, esta posición en el plan de Dios para salvación, iglesia, es el punto crítico. Levanta tu mano honestamente si estás batallando, pasando por una aflicción difícil en tu vida. Wow. Aquí no hay pruebas, gloria a Dios. Pues hay creyentes, debes estar pasando por alguna aflicción, de cualquier nivel, pero ahí estás. ¿Sí? O sea, esto que estamos leyendo, si estás pasando por una aflicción, es el punto crítico de tu fe. Es lo que te puede llevar de gloria en gloria. O tu yo se puede interponer. Y por el orgullo, en lugar de ser una bendición, caes como una tentación. Este es el punto crítico de la obediencia. Porque si Cristo
no hubiera guardado silencio, mira la conexión, Cristo no se hubiera sometido. Si Cristo no hubiera guardado silencio, Cristo no hubiera recibido de su propia voluntad el aceptar el plan de Dios. Si Cristo no hubiera guardado silencio, Cristo no hubiera tenido la humildad para renunciar a sí mismo, y la humildad no lo hubiera llevado a obedecer a Dios. Y para nosotros no habría ¿qué? Salvación. O sea, el silencio de Cristo ante la cruz, la muerte, fue el punto más crítico del plan de Dios. Porque si en Cristo no había una sublime sumisión, una propia voluntad y una obediencia, no tendríamos el gozo de la salvación. Es importante que en ese punto crítico de nuestra prueba, cuando nuestra fe sea probada, tengamos estos 3 puntos en mente: someterme, aceptar voluntariamente y obedecer a Dios hasta la humillación. Eso es crítico. Si no tienes esos 3 elementos como Cristo, no vas a poder avanzar. Sufrimiento es necesario. Pregunta: ¿es normal que una persona cuando sufra se queje? A ver, dale un peñiscón al que está a tu lado como Kiko. Ay, ¿qué va a decir? ¿Es normal que una persona que sufra se queje? ¿Sí? ¿Alguno ha sufrido físicamente? ¿En silencio? No. Siempre nos duele, siempre nos quejamos. ¿Sí o no? No es normal que una persona que sufre no se queje. Más bien es natural que el sufrimiento del dolor, ¿sí?, va a quejarse, va a gritar. El versículo 7 dice que angustiado él y afligido fue, pero no abrió su boca. Estos verbos están escritos de una manera que fue que algo que Cristo permitió, no que se lo hicieron a él, él lo permitió. En otra versión diría, él permitió ser angustiado. Él sufrió voluntariamente siendo afligido. Es decir, no salían quejas de su boca. Fíjate. No había defensa o protesta, porque no abrió su boca para contender. ¿Qué es lo más común en nuestras vidas? Lo que hacemos cuando nos viene la tribulación o la aflicción. ¿Qué hacemos? Nos quejamos. O me equivoco. O no más soy yo. Nos quejamos, ¿sí o no? Lo primero que le preguntamos es: ¿por qué a mí? Y le sacamos toda nuestra carta de presentación como si Dios no nos conociera, ¿verdad? ¿Por qué a mí? Lo más común es que una persona acusada falsamente, ¿alguien a ti te acusó falsamente de algo? ¿Y qué hiciste? ¿Te quedaste calladito? Si tú hiciste un buen trabajo pero te acusan de hacer un mal trabajo, ¿ahí lo dejas? No, ahí vas a reclamar. Oiga, pero yo hice como... ¿Te defiendes, sí o no? Esa es la carne. Ese es nuestro automecanismo de defensa, ¿verdad? No, yo no soy culpable. Que el culpable es usted. Ya me juzgó indebidamente. Es común que cuando eres acusado falsamente abres tu boca. Y hasta que no tengas la razón, ¿verdad? O se descubra la verdad, no dejas de hablar. No dejas de quejarte. Reclamas tu inocencia, ¿sí o no? Así son nuestros hijos. Yo no, fue el gato. No fui. Yo no lo hice. O sea, el que es inocente va a reclamar, ¿sí o no? Eso es normal. El que niega ser culpable lo va a decir. Hermano, te robaste mi Biblia. Yo me la robé, hermano. ¿Yo cuándo? ¿Qué está diciendo usted? Nos defendemos. Eso es lo normal. Pero Cristo fue acusado injustamente, enjuiciado injustamente. ¿Y qué hizo Cristo? Enmudeció. Guardó silencio. Fíjate, aún los pecadores hablan. Los pecadores no sufren en silencio porque tienen una voz de la conciencia. Ahí está.
Cuando sufrimos por el pecado, el hombre no calla, más bien habla. ¿Qué decía David en el Salmo 32? Mientras calle, dijo él, se envejecieron mis huesos. Dolor. En mi gemir, dice, todo el día. ¿Alguna vez tú has gemido ante Dios todo el día por tu pecado? Estamos tan lejos a veces, ¿verdad? De reconocer la intensidad, la destrucción del pecado en nuestras vidas. Reclamamos nuestra inocencia, pero nuestro pecado. En el Salmo 51, David dijo, contra ti solo he pecado, dice, y he hecho lo malo delante de tus ojos. David tenía presente su pecado todos los días. ¿Por qué? Porque le hacía recordar la gracia y la misericordia de Dios. El que se autojustifica a sí mismo no sufre en silencio. Ahí estamos preguntándole a Dios, ¿por qué yo? ¿Por qué yo? ¿Por qué esta prueba? ¿Por qué a mí? ¿Por qué? ¿Por qué? Y el que ha cometido pecado tampoco sufre en silencio. Clama a Dios si es creyente por arrepentimiento. No esconde su pecado, lo confiesa. ¿Sí? O sea, no es de hombres guardar silencio en el sufrimiento. Por el pecado confesamos y clamamos misericordia. Y aún por el sufrimiento de hacer el bien de Dios, nos quejamos. Pero es divino, es el divino poder del Espíritu Santo, que el siervo que guarda silencio en la aflicción es alguien quien como Cristo se ha sometido a la voluntad de Dios. Es alguien que como Cristo ha hecho de manera voluntaria y desea hacer el propósito de Dios. Es alguien que como Cristo acepta en obediencia el sufrimiento hasta la humillación. Y es como Cordero, que dice somos llevados, o fue llevado al sufrimiento. Y delante de nuestra aflicción, no tenemos que defendernos. ¿Por qué? Porque Dios es nuestra defensa. No tenemos que justificarnos porque Cristo es nuestra justificación. No tenemos que quejarnos porque Cristo en la cruz ya llevó todo nuestro dolor. Por eso, amada iglesia, ese es el punto central, importante, en donde el concepto que hablábamos en Santiago, donde el concepto del sometimiento, de la propia voluntad, de la obediencia ante la aflicción, esa parte teológica se convierte en una parte práctica, poniendo estos tres principios en nuestras vidas en toda tribulación. Eso significa guardar silencio. Es someternos a Dios de todo corazón, de nuestra propia voluntad ante la tribulación y obedecer a Dios hasta la humillación si sea necesario. Déjame darte algo práctico regresando otra vez a los versículos 7, 8 y 9. Dice en el versículo 7, angustiado él y afligido fue. Cuando hacemos la voluntad de Dios, ¿sí? Muchas veces vamos a ser angustiados. Esta palabra angustiados significa oprimidos. ¿Sí? Sucede muchas veces cuando decimos de nuestro corazón, Señor, voy a hacer tu voluntad, te voy a obedecer. Y comenzamos a obedecer o a servir a Dios y que viene luego inmediatamente la prueba, la aflicción, ¿verdad? Y a veces viene la opresión. ¿Sí? La opresión puede venir a nosotros por parte del maligno, por parte del mundo, por parte de personas que se oponen a la voluntad de Dios. El mundo está lleno de opresiones, ¿sí o no? El mundo está lleno de opresiones. Y la palabra que usa Isaías por afligido significa ser puesto por bajo o ser puesto por menor. Ser puesto por bajo o hecho por menor. El mundo te quiere humillar por seguir a Cristo. La maldad contra el creyente tiene el efecto a veces de engañarnos, haciéndonos sentir como lo peor, como lo menor. Incluso cuestionamos el sufrimiento. ¿Sí? Incluso el extremo religioso del legalismo muchas veces es usado para hacernos sentir como si Cristo pues no fuera suficiente para caminar en su perdón y en su gracia. Y el creyente se siente siempre acusado. Luego dice en el mismo versículo que como cordero, dice, fue llevado al matadero. En el mundo hay muchas cosas que atraen al creyente a sacarlos del redil de nuestro Señor, de nuestro buen pastor.
Muchas cosas que el mundo nos quiere jalar. Fíjate que en la antigüedad, los que criaban ovejas para el matadero, también tenían una cabra. Diga cabra. No, mira el que está a su lado. Una cabra. ¿Sí? Pero esta cabrita era preparada para ser parecido a una oveja. En inglés se conoce esto como the Judas goat o la cabra Judas. Ahí se los presento. Ahí está la que está bien oscura, ¿eh? Casi ni se ve. Esta cabrita tenía la función de estar entre las ovejas para luego llevarlas al matadero. Y las ovejitas van bien calladitas siguiendo a esta cabra. Pero antes de entrar al degolladero, la cabra se hace a un lado. ¿Y qué hacen las ovejitas? Así con la cara triste que ponen. ¿Sí? Se van al matadero. ¿Sí? Las ovejas inocentes terminan en el degolladero. En el mundo hay muchas cabras. Muchas cosas que nos distraen de la verdad de Dios. ¿Sí? En la iglesia también. Porque dice que algunos tienen apariencia de ¿qué? De piedad. Porque las cabras están entre las ovejas. Bueno, no aquí. Y el propósito es desviarnos de Cristo. Desviarnos de hacer la voluntad de Dios. Y esos caminos son de perdición y de muerte. ¿Sí? Pero ante la angustia y la aflicción, ¿cómo respondió Cristo en el silencio? Él no se dejó llevar por nada que lo desviara del propósito de Dios. ¿Se acuerdan cuando Pedro le dijo a Jesús, Señor, que esto no te suceda? Le dijo Pedro a Jesús. Buena onda, ¿verdad? ¿Y Jesús qué le dijo? Apártate de mí, cabra de Satanás. Apártate de mí, Satanás. ¿Por qué? Porque Pedro se estaba dejando llevar por un sentimiento carnal. Imagínate si Jesús le hubiese dicho a Pedro, no, tienes razón. Tienes razón, Pedro. Gracias porque me salvaste del sufrimiento de la cruz, Pedro. Wow, te ganaste el cielo. Imposible, porque Jesús no hubiera muerto, ¿verdad? Ante la injusticia y la aflicción, Jesús responde en silencio. ¿Cómo? Sometiendo su propia voluntad a la voluntad de Dios. No te distraigas del mundo. Hay muchas distracciones en el mundo que nos llevan a apartarnos de seguir la voluntad de Dios. No pongas atención. Por eso Jesús aceptó la injusticia, sufrió la penalidad, aun cuando no había ningún mal en él. ¿Sí? Entonces, ¿cómo aceptamos la opresión del mundo? Bueno, en sumisión. ¿Sí? Porque todo el que rechaza la obra de Cristo en nuestras vidas está rechazando al Padre. Y seremos justificados por Dios. Mira el versículo 8. Dice que por cárcel y por juicio fue quitado. Y otra vez dice, fue cortado de la tierra de los vivientes. Lo más común en la aflicción es sentirnos que tenemos nuestros derechos o que nuestros derechos son quitados de nosotros, ¿sí o no? Cuando pasamos por la aflicción es porque algo de nosotros ha sido quitado. Y lo primero que queremos reaccionar es eso, es reclamar lo que según nos pertenece. ¿Sí? Pero en realidad, ¿nos pertenecerá algo de este mundo a nosotros? No, todo le pertenece ¿a quién? A Dios. Él es el que da y es el que quita según su perfecta voluntad. Aún nuestras vidas no son nuestras vidas. O sea, muchas veces usamos eso, ¿verdad? Mi vida, todo es de Dios. Dios da y Dios quita. Bendito sea su nombre para siempre. Entonces, esa es la reacción normal. Cuando algo se nos quita, aunque ya estamos grandotes y bigotudos, como niños reclamamos. ¿Sí o no? ¿Por qué me quitaste el trabajo, Señor? ¿Por qué? ¿Por qué me estás quitando las horas? ¿Por qué no encuentro esto? ¿Por qué me falta esto? ¿Por qué no tengo esto? ¿Por qué no tengo el otro? Como niños reclamamos nuestros derechos. Pero ¿cómo actuó Jesús en silencio? Él no protestó. Él aceptó la injusticia. Recibió el maltrato del mundo por nuestros pecados. Alguien lo puso de esta manera: Jesús estuvo quieto y en silencio como una ovejita cuando le es quitado su pelaje. Hay personas que no les gusta que los toquen.
Hay niños que cuando les cortan el pelo, ¿verdad? El cabello, grita y grita, ¿verdad? Hay gente que no les gusta que lo toquen. ¿Sí? Hay gente que no le gusta que les corten las uñas, que le quiten la comida porque luego chillan. Nadie, ¿verdad? Es decir, no nos gusta sufrir. No nos gusta que nadie nos toque. Mucho menos no nos gusta que nadie nos toque en el orgullo. Porque ahí sí nos bajamos de la cruz. ¿Sí o no? No. Hasta aquí estás bien, brother, pero ya cuando te metes con yo, te la vas a ver con yo. ¿Sí o yo? No. No me toques a mi orgullo. Hasta el que dice, yo soy humilde de corazón, pero nomás tócale tantito el orgullo que le queda. Explota. No nos gusta sufrir. Pero Jesús responde en silencio, aceptando el sufrimiento. A él se le quitó, digamos, la injusticia, porque él fue justo. A él se le acusó de pecado y no tenía pecado en él. Y muriendo, sintiéndose solo, estaba muriendo por los delitos de los demás. O sea, nuestro silencio en la aflicción es, fíjate lo que voy a decir, nuestro silencio en la aflicción, que dije, ¿qué significa? Es el sometimiento de Cristo ante la injusticia. Nuestro silencio es la completa y aceptable voluntad de Cristo que tenemos por Él. Nuestro silencio es la obediencia de Cristo hasta la humillación. Déjame decirte que nuestro silencio en la aflicción es la única manera de morir a nuestro yo. ¿Cuántos quieren morir a sí mismo? ¿Cuántos quieren morir al yo? Bueno, requiere el silencio de la aflicción. Es la única manera de morir a nosotros mismos. ¿Sí? Ese tipo de muerte, de ser separados de nuestro yo, por cierto, es una muerte solitaria. O sea, no eres el que muere, no es el otro, eres tú, soy yo. Es una muerte individual, lenta, porque cuesta morir a la carne, ¿sí o no? Cuesta morir a los deseos de la carne, ¿sí o no? Sí. Es un dolor, es un sufrimiento, y eso lo padecemos solos, cada uno. Así dijo Jesús: el que quiera seguirme, tome su cruz, prácticamente si cargue con su aflicción, muera a sí mismo y sígame. Este tipo de muerte es una aflicción de uno mismo. No incluye a nadie. Es únicamente yo. Es la más difícil, pero es la más gloriosa. Porque cada vez que nosotros menguamos, Cristo es exaltado. Cada vez que hacemos menos de nosotros, Cristo más se hace en nosotros. Menos de nosotros, más de Él. Amén. Dale un aplauso, sí. Por eso el versículo 9 dice que Cristo estaba dispuesto. Diga dispuesto. Estaba entregado a morir y ser sepultado entre los impíos. Óigame usted, Jesús fue el siervo inocente, y de Él decidió entregarse y ser enterrado entre los impíos. ¿No será esa la forma más baja, más humillante de muerte? Pero dijimos que la forma más baja de humillación no es el final para el creyente. No es el final para el que se somete a Dios. No es el final para el que está dispuesto a morir a sí mismo. No es el final para el creyente que está dispuesto a obedecer a Dios. Es el principio más bien de nuestra exaltación. Por eso en el versículo 9 no termina diciendo que Él va a ser enterrado con los impíos, sino que más bien con los ricos, dice, fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. En su muerte y entierro ya se estaba allí deslumbrando la gloria del siervo silencioso, porque Jesús fue enterrado con devoción, con honores de un rey. Es decir, el punto más profundo de su humillación fue el momento ya de su exaltación, porque 3 días después Cristo Jesús
resucitaría. Y más adelante lo vamos a ver ahí en Efesios 53, en el versículo 10. Isaías lo profetiza, dice: cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, el siervo de Dios verá linaje, descendencia. Eso habla de resucitar. Vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Eso se cumplió porque Cristo Jesús resucitó. Él vive hoy y vive para siempre. Entonces, para terminar, ¿qué significa esto para mí? Que en mi sufrimiento, aún en el más profundo sufrimiento, en donde tengamos que experimentar el silencio, en ese peor momento de humillación, nuestra esperanza es que si lo hacemos voluntariamente, nos sometemos al propósito de Dios y obedecemos la voluntad de Dios, ese punto de humillación es nuestro punto de exaltación. Todo el que se humilla, Dios lo enaltecerá. Termino con una anécdota. Cuando recién se construían las primeras líneas del tren aquí en el estado de California, allí por San Francisco, se construyó el primer puente colgante para los trenes, ahí en el área de la bahía, en 1910. El ingeniero hizo cargar un tren con muchos vagones. Fue el doble de la capacidad que tenía el puente. Y luego hizo que el tren pasara por ese puente múltiples veces, de ida y de venida, de ida y de venida. Los trabajadores le dijeron: ¿estás loco? ¿Qué estás tratando de hacer? ¿Romper el puente? Y el ingeniero responde: no, estoy más bien tratando de demostrar que el puente no se romperá. Nuestro Padre, sobre su Hijo, tuvo que poner todo el peso del pecado. En el proceso tuvo que cargar al Hijo de Dios con todo el pecado de la humanidad. Dios tuvo que quebrantar a su Hijo y con su vida mostrar al mundo que el puente que Dios establecería para vida eterna del hombre para con Dios sería inquebrantable. Ese camino que Jesús estableció sería inquebrantable. Sería roca eterna, fuerte, firme. Pero el Padre tuvo que cargar al Hijo con toda la aflicción, el dolor y el pecado del mundo. En su resurrección, el Padre demostró a la humanidad que el camino de salvación es sólido porque Cristo pasó por ello y lo venció. Cristo venció a la muerte. Ese camino no sería quebrantado. Dios estableció en Cristo el seguro, confiable, la sólida manera de llegar al cielo. Porque la muerte y el pecado no pudieron quebrantar a Cristo, el camino, el puente de la verdad y la vida. Dios probó al Hijo y el Hijo salió victorioso sobre la muerte y el pecado. Ese camino, iglesia, es indestructible. Por eso el autor de Hebreos dice en Hebreos 4:5: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, de nuestras pruebas, de nuestras aflicciones, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Es posible. Es posible. Esto quiere decir que cualquier tribulación que pasemos por amor a Dios, por la obediencia a Cristo, tenemos garantizado que la peor humillación de la muerte ha sido vencida por Jesucristo. Para el Hijo y la hija de Dios ya no hay más humillación del pecado. Cristo nos ha hecho libres. Cristo nos ha exaltado con su vida del pecado y de la muerte. Por eso tiene Cristo compasión de nuestros sufrimientos por causa de Él. No creas que por servir a Dios, por hacer su voluntad, ese servicio, ese sufrimiento va a pasar de alto por la mirada de Cristo. No, Él la reconoce. Él la hace válida porque Él sufrió lo mismo que tú y yo hemos sufrido. Y con todo, Cristo nos demuestra que ha sido victorioso, aún cuando guardó silencio. Su mayor victoria, Cristo lo ganó en la cruz. ¿Y sabes cómo lo hizo en la cruz?
guardando silencio. Así también nosotros ganaremos la victoria en Cristo cuando en el sufrimiento vivamos aceptando la sublime y perfecta voluntad de Dios. Y déjame te pregunto, tú que quizás estás pasando por un sufrimiento, número uno, ¿lo haces por la voluntad de Dios? ¿Lo haces por amor a Dios? ¿Es por obedecer a Dios? Si es por algún pecado, arrepiéntete. Para eso tenemos la bendita sangre de Cristo. Y Dios te ofrece restauración. Pero si buscamos ser enaltecidos por Dios, que nuestro sufrimiento sea por obediencia a Dios. Dios tiene recompensa para sus hijos. Y en eso pídele al Señor: Señor, ayúdame a poder recibir esa tribulación con agradecimiento, sabiendo que tú lo permites en mi vida para cumplir tus buenos propósitos. Dame fuerzas, guíame, ayúdame a seguir en tus pasos, ayúdame a seguir tus huellas, porque tus huellas son seguras. Cierra tus ojos. Padre Celestial, oh amado Jesús, gracias, Padre, porque podemos, Señor, a través de la Escritura, en los libros proféticos, en el Nuevo Testamento, podemos seguir tus pisadas. Podemos seguir los pasos, Señor, que fueron profetizados de ti. Que no solamente se habló y se dio conocimiento, sino que Jesús, tú lo ejecutaste con humildad, con tu propia voluntad. Tú lo aceptaste, Señor, voluntariamente por amor al Padre. Esas son las pisadas, Señor, que tú dejaste para que tu pueblo te siguiera. Esas son las huellas firmes, Señor, que el tiempo no borrará, que están imprimidas, Señor, en tu palabra, pero también, Señor, están siendo imprimidas en nuestro corazón. Padre, Señor, que ante la prueba, ante la aflicción, por seguir tu voluntad, por obedecerte, Señor, por amarte, por vivir para ti, que recordemos, Señor Padre, que en ese sufrimiento, Señor, estamos siguiendo tus pisadas. Estamos siendo, Padre, sufrientes como lo fuiste tú. Y tus pisadas, Señor, de fe, de obediencia, de sometimiento, Señor, te llevaron a ser victorioso. Te llevaron, Señor, a caminar en victoria, Padre, aunque en el dolor guardaste silencio. Y esa humillación, oh Jesús, fue tu gran exaltación. Que nosotros, Padre, nos aferremos a tu vida, que sigamos tus pasos, que pisemos tus huellas, que vivamos tu ejemplo, Señor. Que perseveremos, Padre, con tu Espíritu Santo, con el poder del Espíritu de Dios, que podamos perseverar hasta el final. No hay nada, Señor, más grato, no hay nada, Señor, más que nos pueda enaltecer, ser llevados más cerca de ti, que el vivir para ti, el sufrir para ti y morir para ti. Oh Señor Padre, no hay nada mejor, porque tenemos a Cristo en nuestras vidas.